Y mira, ya llegaron las vacaciones para prácticamente toda la República Mexicana. Y aquí en la Ciudad de México, ¿cuáles son las opciones? Las vacaciones de verano están por iniciar, y si bien los destinos de playa en nuestro país son los de mayor captación de turistas, en los últimos años la Ciudad de México ha repuntado como la urbe más visitada por vacacionistas nacionales y extranjeros. Más de 13 millones de personas visitan la capital mexicana anualmente. Tenemos las atracciones, tenemos el entretenimiento, tenemos ahora sí que los proveedores, tenemos los productos turísticos. Le saquemos todavía más provecho. La Ciudad de México tiene 4 sitios declarados por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad, 10 sitios arqueológicos, 189 museos, 228 centros culturales, 133 teatros, 839 salas de cine, 129 galerías de arte, la comida mexicana, Patrimonio Intangible de la Humanidad, más de 6.293 restaurantes, más de 52.000 cuartos en 629 establecimientos de hospedaje, sin dejar de lado los parques de diversión más atractivos y grandes del país, así como sus bosques y lagos, entre los que destacan el bosque de Tlalpan, de San Juan de Aragón, los Dinamos y el más emblemático, el bosque de Chapultepec. Vengan a la Ciudad de México, la Ciudad de México está de moda, la Ciudad de México los está esperando y deseamos que cada vez más visitantes vengan. Enrique Muñiz, 21 Noticias.